Amigos, a ver, presten atención. Acá estamos con el colectivo Padres en Acción, que han presentado una demanda de acción popular contra el Ministerio de Educación por este tema de la ideología, por el currículo y la intrusión de la ideología de género. Él es el señor Juliano... No, Fernando. Fernando, ¿no? Fernando Vélez Moro. ¿Ah? Fernando Vélez Moro, ¿no? Y tú eres Juliana Calambroyo, ¿no? A ver, ¿quién tiene la palabra primero? Las damas primero. En este canal somos feministas. A ver. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por la invitación, por el espacio. Efectivamente, ¿no? Nosotros somos un colectivo que se llama Padres en Acción. Es un colectivo de padres de familia, ¿no? Que cuando empezó a moverse este tema del currículum y tal, fuimos amigos todos, ¿no? Y nos fuimos entrando de la gravísima intromisión que hay dentro del currículum de la ideología de género y dijimos, bueno, hay que hacer algo, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Es el derecho de los padres de educar y el Ministerio de Educación tiene que consultarnos, ¿no? La ley nos ampara, la Constitución, en fin. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos, no? Y conversando, pues dijimos, hay que hacer una acción legal para ponerle un freno a eso. Y es así como nos animamos a demandar al Ministerio de Educación a través de la demanda de acción popular, ¿no? Que bueno, Fernando les puede dar todos los alcances legales mucho más precisos, pero eso, nos juntamos con esta intención, ¿no? Salvaguardar la educación de nuestros hijos, ejercer nuestro derecho como padres para dirigir el proceso educativo, intervenir en las políticas públicas en cuanto a educación, ¿no? El Estado no puede imponernos a nosotros cómo educar a nuestros hijos. Y aquí estamos, a pie de la lucha. Claro. ¿No? Y a ver, para ir en orden, ¿no? Y para ubicar al televidente, ¿qué es la ideología de género? Mira, ¿por qué les preocupa tanto? A ver. La ideología de género es un neomarxismo. Eso hay que dejarlo claro. Existe. Mucha gente dirá que no, que es un cuco y que no existe, que somos, no sé, nos han puesto muchas cosas, pero la ideología de género existe. Y es un neomarxismo, ¿por qué? Mientras el marxismo enfrentaba a dos clases sociales, que era el proletariado con los burgueses, ¿no? Y decía que la sociedad iba a ser lo más justa en cuanto dejen de existir estas dos clases sociales, ¿no? Y el comunismo, que es la concreción del marxismo, has visto lo caótico que es. Bueno, los ideólogos de género dijeron, mira, Carlos Marx tenía razón, pero no tanta. La lucha de clases no es económica, sino es de sexos. Entonces, la mujer y el varón. Y es una lucha entre los dos. Y además, el varón ha creado todo un sistema heteropatriarcal opresor de la mujer. Y bajo ese concepto es que empiezan todos los teóricos, ¿no? Todos los ideólogos de género a construir una teoría, ¿no? Que ya te digo que empieza con un presupuesto conceptual erróneo, que es negar lo que es natural, ¿no? Sino que lo que ellos dicen es que el varón ha creado todo para oprimir a las mujeres. Ha creado el matrimonio, nos ha relegado a las casas, no nos han dado participación pública. Entonces, esta ideología empieza a nacer en los años 60, ¿sí? Y es sumamente dañina. ¿Por qué? Porque lo primero que quiere eliminar, haciendo un paralelo con el marxismo, no son las clases sociales, sino el binomio varón y mujer. Y además lo que nos dicen es que no se nace o varón o mujer, sino que es la sociedad con sus roles y estereotipos los que te obligan a ser de una forma u otra. Entonces, tú te imaginas, es que pienso yo, y es que es aberrante, ¿no? Naturalmente somos sexuados, o sea, años y años de evolución, y nacemos mujeres y nacemos varones. Y esto hay que reafirmarlo, esa es nuestra identidad. Entonces, querer enseñarle a los niños que no se nace ni varón ni mujer, sino que eso se construye a través del tiempo, que es lo que dicen los ideólogos de género, y como además se construye a través del tiempo, tú puedes decidir qué ser, ¿no? Si varón, si mujer, si una de las dos cosas, y en tanta elucubración teórica, ¿no? Se habla pues de identidades de género, se habla de expresión de género, se enumeran más de 50 géneros, ¿no? Entonces, es muy caótica, porque además al eliminar toda noción de varón y mujer, eliminas también la complementariedad que hay entre los dos sexos. Se elimina además la familia natural, ¿no? Porque entonces, como no hay sexo, si tú puedes ser lo que sea, no hay lazos familiares, no hay lazos parentales, ¿no? Entonces, ya no tienes mamá y papá, tienes progenitor 1, progenitor 2, ¿no? Sí. Entonces, ¿y qué es lo que ustedes quieren lograr de parte del Ministerio de Educación? A ver. Gracias. Básicamente, se ha presentado la demanda porque consideramos como colectivo, pero también en nombre de todos los padres de familia,
que se ha conculcado el derecho que tienen los padres a participar en el proceso educativo de sus hijos. Es un derecho que está reconocido en la Constitución Política del Perú y en la Ley General de Educación. Esto pasa porque el Ministerio de Educación, de manera inconsulta, sin haber hecho invitaciones a las asociaciones de padres de familia, que serían los representantes de los padres de familia, ha aprobado un currículum que tiene esta visión, que tiene esta ideología, que tiene este enfoque, que los padres de familia consideran, como se han venido manifestando públicamente, consideran que es dañino para la formación de los niños. Los seres humanos, los adultos, tenemos libertad de poder compartir nuestra vida con quien querramos, tenemos libertad de entender o manejar nuestra propia sexualidad conforme nos parezca, pero evidentemente eso es algo que no puede estar presentado de manera tergiversada hacia los niños. Y lo que se considera aquí es que se está presentando de manera tergiversada a los niños en este currículum de educación básica. Entonces, lo que se ha planteado es una demanda de acción popular para pedir que la primera sala civil de Lima, que es la que conoce de este proceso judicial, declare la nulidad de la resolución ministerial 281-2016 por la cual se aprobó el currículum de educación básica. Y a partir de esta nulidad se abra un debate público, un debate abierto, no a escondidas como ha venido haciéndolo el Ministerio, en el cual se presenten diversas voces que están a favor de este enfoque, voces que están en contra, otros enfoques alternativos en la educación de los niños, pero evidentemente lo que se quiere hacer aquí es que exista un debate amplio, un debate alturado, en que se reconozcan abiertamente cuáles son las posiciones y no se niegue la existencia de críticas y se crea que aquí solamente son un grupo de padres fanáticos que lo único que quieren o lo único que están haciendo es perder tiempo en nuestras autoridades. Al contrario, si se está perdiendo el tiempo es porque hay una renuencia de parte del Ministerio de entender que aquí hay una discordancia con el parecer de un grupo importante de padres de familia y que esto se soluciona no desconociendo la existencia del problema, sino abordándolo abiertamente y señalando que efectivamente aquí hay que sentarse y conversar y definir qué es o cuál es la forma en que nuestros hijos deben entender cómo debe enseñarse la sexualidad a los niños más pequeños, sobre todo. Tengo entendido que han planificado una marcha de protesta, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Mira, José, lo que pasa es que esto es muy grande. Somos muchos colectivos, ¿no? Porque somos muchos sectores de padres de familia, ¿no? Entonces, y además a nivel nacional, que mucha gente dice, no, es en Lima, que marchan unos cuantos, cientos, y no, esto es a nivel nacional. O sea, es el sentir del pueblo, de todo el Perú. Entonces, se ha convocado, ¿no? Esos distintos colectivos, que además tenemos un hashtag que es con mis hijos no te metas, pero somos distintos colectivos, y hemos convocado esta marcha el día 4 de marzo, ¿no? Sábado 4 de marzo, a las 2 de la tarde son la hora de la concentración, se empieza a marchar a las 3 de la tarde, ¿no? Y vamos a marchar hacia la Plaza 2 de Mayo. Entonces, ¿por qué? Porque queremos decirle al gobierno, mira, o sea, somos muchos, no puedes pasar por encima del querer de los padres de familia, que además somos los primeros encargados. Además, hoy lo ha dicho la ministra, los padres de familia son los primeros encargados de la educación de nuestros hijos. Y si nosotros no queremos que se les inculque una versión sesgada, pues deberían escucharnos. Y además yo invito a todos los padres de familia y que salgan con sus hijos, que salgan, porque esto es una marcha, es un desfile de protesta pacífico, ¿no? Y calculamos que vamos a ir millones de padres de familia, porque no solamente será en Lima, sino que se ha convocado a nivel nacional, marcharán en Chimbote, marcharán en Piura, marcharán en Arequipa, marcharán en el Perú entero, ¿no? Para hacerles sentir esta voz de protesta al gobierno, que además es muy gracioso, porque mira, a principios de año salió nuestro presidente de la República a decir, bueno, hemos heredado una currícula que no nos gusta mucho, ¿no? Y tuvieron la oportunidad, además con el cambio de ministro, de ponerse a conversar con los padres. Bueno, si esta currícula no le gustaba al presidente de la República y teníamos una ministra nueva en el Ministerio de Educación, decir, bueno, paremos, demos marcha atrás. Pero ya te das cuenta que no hay una intención real del gobierno de querer hablar con los padres de familia y que no somos pocos, ¿no? Y que además queremos legitimizar nuestro derecho. O sea, se recoge en la Constitución, se recoge en la Ley Orgánica, en la Ley General de Educación, que los padres tienen el derecho a intervenir en las políticas públicas. Claro. Entonces, en las políticas públicas de educación, o sea, no pueden decir que no tenemos derecho a protestar. Y además no se nos ha consultado. Y eso es gravísimo, porque no puedes...
Al principio de todo este movimiento, el ministerio decía, ¿no? Ha habido una consulta de 50.000 personas, pero no muestran qué consulta fue. Si solamente fue por Internet, ¿cuánta gente no tiene acceso a Internet? Y además, en el currículo, que esto es algo que se pasa sí, no lo dice, ¿no? Dice que se han consultado muchos, pero no los padres de familia. Y esto es importante. Es importante que nos escuchen. Muy bien. A ver, ¿cuándo es el día? ¿Sábado? ¿2 de la tarde? 2 de la tarde, el sábado 4 de marzo, ¿sí? Hay distintos puntos de concentración, están en la web. Yo les diré que tengo cerca de casa, que es en el INSE, en el Parque Castilla, pero tenemos muchos puntos de concentración y vamos a marchar hacia la plaza, ¿no? A decirle al gobierno, o sea, con mis hijos no te metas. Con tus hijos no te metas. ¿No? Muy bien. Así es. Muy bien. La mejor de las suertes, la mejor de las suertes. Ojalá se haga justicia con esta petición. Muy bien. Amigos, tenemos que concluir. Muy buenas noches y nos estamos viendo el próximo domingo, ya con Rafael Rey, que en realidad es su cumpleaños. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.